Es bueno, buenos días para todos. Ahora sí, nuevamente, no veo por ahí a Lupita, Lupita, que me tome la asistencia. Bueno, familia querida, vamos a hacer una oración y vamos a dar inicio a este tiempo. Señor, hoy glorifico y alabo tu nombre en este tiempo y te pido que nos dirijas y que nos enseñes. La verdad, hay mucho que aprender de todo esto que estamos leyendo en el libro de Génesis, en la vida de José. Así que en esta mañana enséñanos, Señor. Trae enseñanza, trae tu palabra revelada a nuestro corazón. Danos sabiduría y entendimiento para recibir esta palabra, para afirmarla en nuestro corazón, para escribirla en él y que toda la gloria sea para ti, Señor. Que podamos poner en práctica lo que tú nos enseñas. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, muy bien, Amén. familia linda. Dios los bendiga y vamos a iniciar. Vamos primeramente al libro de Génesis, capítulo 47, 14. Lo mismo que vimos la semana anterior. Génesis 47, 14. Por aquí veo a Catalina, Dios la bendiga, Catalina Vaquero, Gra- Gracias, Omar. bienvenida. Bueno, vamos a ver. Génesis 47, 14, mismo pasaje que estuvimos estudiando acerca de la prosperidad, de cómo prosperó José. Hoy, como les dije la semana anterior, hoy vamos a ver lo contrario, qué pasaba con el pueblo y cómo el pueblo cada vez iba cayendo en una crisis financiera y cómo es la evolución de la crisis, por cierto, cómo es el proceso de caída financiera que muchas veces a nosotros mismos nos ocurre. Miren lo que dice Génesis 47, 14: y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón. Bueno, vamos a ponernos en el contexto. Así se llama, Pauli, proceso de de la caída financiera. O si quieres otro nombre, evolución de la crisis financiera. Vamos a ponernos en contexto. Lo primero, y cómo comienza todo, y cómo comenzó todo aquí. Y es que apareció una crisis. Y yo creo que este tiene que ser el primer punto que nosotros analicemos. Para muchos de nosotros han habido momentos de nuestra vida en que hemos tenido crisis financieras y donde esa crisis ha empezado a agravarse o esa situación económica ha empezado a agravarse, se ha hecho cada vez más profunda. Pues bien, ¿cómo comienza? ¿Cómo comienza todo? El inicio de todo es una crisis. El inicio, a ver, estamos bien, tenemos trabajo, tenemos salud, estamos bien en todo, estamos haciendo nuestras labores diarias, tenemos los recursos para pagar nuestros compromisos. Es decir, estamos en el momento en donde todo está normal, donde todo va bien, donde todo va tranquilo. Pero aparece una crisis. ¿Qué es una crisis? ¿O qué ejemplo podemos tener de crisis? Les voy a dar algunos ejemplos. Entonces, usted está bien, yo estoy bien, estamos bien,
pero de repente algo cambia. Apareció una enfermedad en nosotros o en alguien de nuestra familia y eso nos obliga a desajustar el presupuesto que teníamos. O aparece una crisis a nivel nacional, una recesión económica, por ejemplo, que afecte a nuestro país. Entonces empezó una crisis. Puede ser una crisis la decisión, por ejemplo, la que está ahora aquí en Ecuador en estos tiempos, la decisión que toma el gobierno de deshacerse de 5.000 de sus empleados. Y hoy día tenemos a varios de nuestros compañeros de aquí del CENTI, Chillo Gallo, que han quedado sin trabajo por esta determinación que se ha tomado. Entonces, para aquellos que han quedado sin trabajo, ha empezado una crisis. Ha empezado una situación financiera que le ha cambiado, que está cambiándoles la vida. Han quedado sin empleo y todavía no encuentran y todavía no aparece un empleo. Este puede ser el inicio de la crisis. Inicio de la crisis puede ser también un robo, una estafa. Entonces alguien tiene sus finanzas en orden, todo en orden, y de repente invirtió 20.000, 30.000 dólares, no sé, inventemos algo, criptomonedas y las criptomonedas cayeron, o invirtió y era una pirámide ese negocio, no sé, o se metieron en casa y le robaron, no sé. O el ejemplo aquel del feriado bancario de hace más de 2 décadas. En fin, hay algo, un detonante que cambia la situación financiera. Es más, a veces estamos bien, todo va bien, tomamos o nos hacemos un compromiso, una deuda con cuotas muy altas que no podemos pagar y empieza la crisis financiera. Entonces, cualquiera de estos ejemplos, y habrá otros más, se pueden adaptar a nuestra vida, a nuestra realidad. ¿Cómo comenzó todo? Pues bien, todo comienza con una crisis que cambió la situación económica que traíamos. Vamos a ver Génesis 43:12. Busque su Biblia, abra su Biblia en Génesis 43:12, porque aquí hay un detalle que yo creo que lo vamos a repetir 2 o 3 veces hoy. Génesis 43:12. Mire lo que nos dice este pasaje. El hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. ¿Cuál fue el inicio de la crisis en Egipto y en Canaán? El hambre, una gran hambre. Recordemos que habían pasado los 7 años de abundancia en Egipto y ahora venían 7 años de hambre. Pues bien, ese fue el inicio. Este fue el detonante. ¿Y por qué vinieron 7 años? 43, Génesis 43 del 1 al 2. ¿Por qué vinieron 7 años de hambre? Porque la tierra dejó de producir, seguramente porque no llovió. Ya esto Dios lo había establecido previamente, le había mostrado a Faraón y había sido interpretado en sueños por José. Así que mire que aquí nos da cuál fue el detonante que llevó a la crisis de la gente en Egipto y en Canaán. Hubo gran hambre y el hambre era grande en la tierra. Pero aquí quiero detenerme y hacerle una pregunta reflexiva a usted.
¿Cuál ha sido o fue en su vida ese detonante que en algún momento lo llevó a una crisis financiera? Identifíquelo. Y seguramente usted dirá, cuando mi esposo perdió el trabajo, cuando nos robaron aquel dinero, cuando pasó esto, cuando esto. Cuando vino la pandemia. Por ejemplo, la pandemia fue un detonante clave para la crisis financiera de muchas personas. Muy bien, así que yo recuerdo cuando yo era niño, eh, por allá en el territorio donde yo nací, en la costa de Colombia, yo recuerdo que yo hasta lo estudiaba en la escuela, en los libros. La región donde nosotros vivíamos era la región que más producía algodón en Colombia. Eso era una cosa, o sea, una cosa tremenda. De niño para el mes de diciembre, que allá eran las vacaciones, estábamos todos los niños en vacaciones, y pasaban camiones y camiones y camiones al día, no sé, 50, 60 camiones cargados con algodón, y las avenidas eran llenas de algodón que se escapaba de los camiones y nosotros los de niños los recogíamos para jugar. Y de repente eh, hubo un presidente en Colombia que tomó la decisión de acabar con el cultivo de algodón. Y yo recuerdo que de niño mi papá trabajaba en esas empresas eh, que procesaban el algodón y yo iba todos los días, iba allá, pero de repente eso se acabó. Con una ley puso el presidente de ese momento, todo se acabó. Hoy día solo quedan las ruinas de esas fábricas desmotadoras de algodón, procesadoras de algodón, y allí quedó todo. Y más, tal vez unas 700 familias quedaron sin empleo y vino una gran crisis para muchos. Y cuando viene una crisis de esa, a uno le toca cambiar de actividad o hacer una cosa o hacer otra o buscar, en fin, a uno le toca empezar a moverse. Te pregunto a ti, más bien una pregunta retórica, no buscando una respuesta, sino para que tú mismo te respondas allí. ¿Qué haces o qué sucede con tus finanzas cuando inician esas crisis? ¿Cómo este tipo de acontecimientos afecta nuestras finanzas? Por ejemplo, cuando llegó la pandemia, no podíamos salir a trabajar, no estaba bien organizado esto de teletrabajo y este tipo de cosas. ¿Qué hicieron muchos? ¿Cómo se movieron muchos para salir de la crisis? Y la verdad es que muchos no pudieron escapar de esto. Y a muchos nos pasó, en el caso nuestro. Y cuando digo caso nuestro me refiero al caso de muchos de los que estamos aquí, casos que yo conozco. Y es que muchos tuvimos que empezar a gastar los ahorros que teníamos, porque no se podía salir a trabajar. El que salía a su taller de mecánica no podía. eh, la que trabajaba por allá, yo qué sé, en una fábrica de tal cosa, no podía porque no se nos permitía, no se permitían reuniones, bueno, una cantidad de restricciones. Entonces, ¿qué se hace allí? Pues uno empieza a vivir con lo poco que tiene o con lo mucho que tiene, con el dinero que tiene. Entonces, uno usa el dinero que tiene,
acumulado o ahorrado. Y esto es lo primero a lo que echamos mano. Y es lo que quiero mostrarles allí mismo en el Génesis 43:2. Vamos a mirarlo nuevamente. Génesis 43:2. Dice, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, vuelvan y compren para nosotros un poco más de alimento. ¿Y para qué nos sirvieron los ahorros cuando llegó la crisis? Para sustentarnos. O se lo voy a poner desde otro punto de vista. Cuando viene una crisis, porque ya lo dijimos, llegó una pandemia, porque perdimos en un negocio, porque nos robaron, porque llegó una enfermedad y hubo que usar lo poco que teníamos, porque quedamos sin empleo, lo primero que hay que hacer es echar mano de lo que tenemos, del dinero que tenemos en el bolsillo, del dinero que tenemos guardado en un cajón allá en aquella habitación o en la otra, del dinero que tienes enterrado por allá debajo de no sé qué lugar y tapado con una tapa de cemento y encima puesto una refrigeradora y nadie sabe que está ahí, pues de ese dinero hay que echar mano porque es lo que tenemos. Y es lo que le pasó a Jacob y a sus hijos. Usaron el dinero y fueron a comprar trigo a Egipto porque sí había. Y no solo a ellos, a todos los habitantes de Egipto y a todos los habitantes de Canaán. Les pasó esto. Y dice que cuando se les acabó el trigo, entonces tomen un poco más de dinero y vayan y compren. Pues bien, cuando llega la crisis y se queda uno sin empleo, ¿qué toca hacer? Eso, echar mano de los ahorros que hay. Algunos dicen, pero es que yo no quiero gastar mis ahorros, pero es lo que tenemos, es lo que tenemos. Entonces hay que romper el chanchito que teníamos por acá, por allá, no sé, cada uno sabe cómo tiene el dinero. O lo tenemos en la cuenta, pues bien, empezamos a sacar, pero de hambre no vamos a morir. Quiero hacer dos o tres comentarios más al respecto. ¿Qué pasa si la crisis se prolonga? ¿Qué pasa si en un mes no consigues trabajo? ¿Qué pasa si a tus bolsillos o a tu cuenta no le ingresa nada? Así que ese dinero que tienes acumulado se va a ir gastando. Y este es el gran problema en las finanzas y yo diría en muchas personas. A veces se gasta, pero a nuestras cuentas no ingresa nada. O un gran problema que causa crisis financiera en muchas familias es el de gastar todo lo que entra, todo lo que ingresa, todo lo que ganamos, porque cuando viene una crisis no tenemos nada. Cuando se aparece una enfermedad, no tenemos nada de lo cual echar mano. Sería bueno que siempre podamos tener, que siempre tengamos algo, que siempre tengamos una reserva. Voy a leerles algo que algún día aprendí en uno de los libros de finanzas, tal vez hace unos 4 años en medio de la pandemia, en uno de los libros que estudiaba. Una persona se dice que es libre financieramente cuando puede vivir 3 meses sin trabajar. Escúchelo bien. Alguien es libre financieramente cuando puede vivir al menos 3 meses sin trabajar. Es decir, si alguien queda sin trabajo, el dinero que tiene le pueda sustentar para cubrir todas sus necesidades durante 3 meses, mientras consigue un nuevo empleo. A esto se le declara o se llama una persona
que es libre financieramente. Se supone que en el periodo de 3 meses, pues ya se puede conseguir un nuevo empleo. Bueno, decía el pasaje que cuando comieron el trigo, Jacob los manda, vayan y compren más trigo. Y si la crisis sigue, ¿qué va a suceder? Que Jacob tiene que decirle, vayan y compren más y sigan comprando, pero al bolsillo de Jacob ya no le sigue entrando. Y esto es lo que causa verdaderamente la crisis. El detonante fue lo que ya explicamos al inicio, pero si esa condición persiste, entonces va a generar en nosotros una crisis financiera. Y es ahí donde nosotros, ya como una reflexión personal, donde nosotros tenemos que estar alerta, estemos alerta. Por ejemplo, hay una empresa que se ha dado cuenta que en los últimos 6 meses, haciendo sus análisis y todo lo que debe hacer, mirando sus indicadores y todas estas gráficas que nos muestran, la tendencia, y se da cuenta que la tendencia no es hacia arriba, sino que por el contrario, en los últimos 6 meses la tendencia va hacia abajo o la tendencia se ha mantenido. Cuando una tendencia se mantiene y la línea va horizontal en una gráfica, es una alarma, es una alerta. Hay que mirar cuáles son los factores que están llevándonos a que la empresa esté en una línea recta y no haya crecimiento y no haya muchas ganancias. Pero ojo, sería una alerta roja si la tendencia es descendente, aunque sea mínimamente, pero si ya hay una tendencia hacia abajo, hay que tomar correctivos, hay que hacer un análisis de qué fue lo que ocurrió o qué es lo que está ocurriendo. Y entonces seguramente los dueños o las directivas de la empresa dirán, lo que pasa es que hemos perdido muchos clientes. Ah, ok, entonces, perfecto. Acciones de mejora. Necesitamos conseguir nuevos clientes. Sí, pero es que no tenemos el personal que lo haga. Perfecto. Hagamos el esfuerzo, contratemos 5 personas y enviémosle a todo el país a conseguir más clientes, porque tenemos que recuperar. Y pasa 1 o 2 meses y recuperan la cantidad de clientes y los pedidos son mayores y todo vuelve a ser como antes. Pero ojo, así pasa también en las familias y así tiene que ser en las familias. Tenemos siempre que estar pendiente, bueno, ¿por qué no nos queda nada para ahorrar? ¿Qué es lo que está pasando en nuestras finanzas? Y poder tomar acciones. ¿Cuánto dinero tenía usted cuando llegó la pandemia? No me lo diga, pero piense. ¿Cuánto dinero tienes ahorrado hoy que puedas usar en caso de que quedes sin empleo? En caso de que pierdas tu fuente de provisión, ¿cuánto tienes ahorrado? ¿Cuántos meses podrías vivir sin trabajar? Piénselo. Entonces, lo primero en una crisis es echar mano del dinero que tenemos en caja chica, que tenemos ahorrado, que tenemos en la cuenta, que tenemos en cualquier lugar. Y esto fue lo que hicieron. Por eso vamos a Génesis 47:14. Por eso vamos a encontrar este versículo que nos declara lo que hace José. Entonces José, Génesis 47:14, recogió todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán. Y esto tiene que llevarnos a lo siguiente. No sabemos cuánto va a durar una crisis, pero debemos tener. Entiéndase otra cosa. José recogió todo el dinero, todo.
Porque es que cuando una crisis es extendida, a ti y a mí nos toca ir gastando, gastando hasta que llegará el momento. Si no para la crisis, nuestro dinero acabará. Nuestro dinero desaparecerá. Por eso cuando haya una crisis hay que analizar cuál es el origen y empezar a combatir eso que está generando crisis en nuestras finanzas. Así como ellos, bueno, ellos, los habitantes de Egipto, los habitantes de Canaán, ellos sabían cuál era la crisis, pero no podían pararla. No podían pararla. Entonces, ¿cómo hicieron? Usaron todo su dinero para no morir de hambre. Pero encontramos aquí algo. Mientras, ojo con esto, mientras haya crisis para ti o para mí, algunas otras personas están haciéndose ricos. La crisis no muestra sino un cambio de dueño del dinero. Escúchelo bien. Mientras para algunos la crisis se hace mayor, para otros la riqueza se hace mayor. Voy a ponerles un ejemplo. Desde hace unos años, tal vez una década, un poco más, apareció algo que se llama el TLC o los TLC, Tratados de Libre Comercio, entre naciones. ¿De dónde nace esto? De las naciones grandes, como Estados Unidos o China. Ellos van a las naciones pequeñas y les proponen un tratado de libre comercio. Entonces, Estados Unidos, yo no sé si usted ha visto, pero allá las cosechas son inmensas. Uno aquí, no sé, digamos, se siembran 5 hectáreas de arroz, 4, 10. Allá una sola persona puede tener una tremenda hacienda y son 100, 200 hectáreas. Y entonces aquí, para recoger todo eso, para cosechar esa mano, allá son con grandes maquinarias, en fin. Total que eso abarata los costos. Se hace el tratado de libre comercio y Estados Unidos dice, bueno, yo puedo venderles el quintal de arroz en, no sé, digamos, inventemos cosas, $25. Mientras que producirlo en el país, los pequeños agricultores del país, el costo de producir un quintal de arroz son $38. Hay una diferencia de $13. Entonces, ¿qué deciden los empresarios de nuestros países? Comprar el arroz que viene de Estados Unidos, porque le vale 25. Comprárselo al pequeño agricultor aquí les cuesta 38. Entonces, ¿qué dicen? Ni menso que fuera, no voy a comprarle al que me sale 38, voy a comprar el de 25. Y es de buena calidad. ¿Para quién se genera una crisis? Para el pequeño empresario, para el pequeño agricultor de nuestros países. Y esto fue lo que empezó a pasar a partir de finales de los 90, inicio de los años 2000, con los tratados de libre comercio en nuestros países. Entonces, ¿qué pasó con estos pequeños agricultores? Entraron en crisis, la debacle financiera fue tremenda. Mientras tanto, en otro lugar del mundo habían grandes terratenientes, grandes cosechadores que se estaban enriqueciendo. Y hoy sigue pasando. Entonces, recuerde, siempre que en algún lugar hay crisis, hay otro que se está enriqueciendo, porque la crisis de uno termina siendo riquezas para otros. Hoy hay crisis en muchos de nuestros países, pero vaya a ver China, se está fortaleciendo económicamente cada vez más. Por eso es la batalla con Estados Unidos y las guerras comerciales entre China y Estados Unidos,
porque China está recogiendo el dinero de todo el mundo. Uno antes solo veía por ahí a los chinos que tenían sus almacenes de cosas que no servían mucho. Hoy día no, hoy día China produce y produce tres tipos de productos o sus productos en tres calidades diferentes. Cuando veíamos nosotros carros chinos por aquí, hoy día, mejor dicho, está el mercado lleno de eso. Familia, entonces recuérdenlo, llega la crisis para mí, pero para otros, otros están enriqueciendo. Entonces, yo necesito tomar decisiones. Y por cierto, esto no es algo ilícito o algo ilegal o algo que está mal hecho. No, es que así funciona la economía a nivel global. Es la dinámica del dinero. No se acaba, solo se transforma. Eso es como la energía. Solo se transforma, solo cambia de manos, más bien. Entonces, el dinero que era tuyo hoy ya pasó a ser de aquel otro y aquel lo tiene. Y esto fue lo que llevó a José a tener una gran prosperidad en Egipto, que ya lo vimos la semana anterior, cómo prosperó José. Pero vamos a ver otra etapa de la crisis. Vamos a mirar los versículos del 15 al 17, que es aquí donde yo quiero realmente llegar en este momento. Génesis 47 del 15 al 17. Esta es una tercera etapa de la crisis. Lo primero fue el detonante, que ya lo hablamos, que puede ser una enfermedad, la pérdida de trabajo, un robo, una estafa, una epidemia, una pandemia, en fin. Luego, la segunda etapa es gastar todo el dinero que tenga por allí para seguir subsistiendo o sobreviviendo. Pero viene una tercera etapa, versículo 15. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo, danos pan. ¿Por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? ¿Por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Ellos le dicen esto a José. Y José le responde, entreguen sus ganados y yo les daré por sus ganados. A ver, perdón, he leído mal. Y José dijo, dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimento por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos, y les sustentó de pan, escuchen esto, por todos sus ganados aquel año. Paremos aquí. Viene una tercera fase en la crisis. Y aquí les digo, cuando nosotros llegamos a esta fase, la situación está complicada. Sea nuestro Dios misericordioso y no nos permita nunca llegar a un estado de crisis como este. Pero yo sé, además que hago esta oración, yo sé que esta es la necesidad o la realidad, perdón, de algunos, o ha sido la realidad de algunos en algún momento de su vida. Entonces se acabó todo el dinero. Llegan donde José dice, bueno, es que ya no tenemos dinero, ni un centavito, ni 5 centavitos de felicidad, no tenemos nada. ¿Cómo nos puedes ayudar? Y José le dice, es que ustedes tienen ganado. Entonces le cambio trigo, alimento, por el ganado que tiene. Y en esta etapa, donde se acaba todo el dinero que había o que hay, entonces toca empezar a vender lo que tenemos. Pero aquí quiero hacer eh,
dar una enseñanza más. El ganado del que hablan aquí eran vacas, eran ovejas, pero también habla de caballos, también habla de asnos, de tal manera que el ganado que estaba aquí no eran simplemente animales y ya. Resulta que el ganado que ellos tenían ahí era su trabajo, es decir, era la fuente de su fábrica, si se pudiera decir de alguna manera. Eran sus máquinas, sus vehículos. Por ejemplo, el que tenía, no sé, 100 ovejas, esas ovejas le producían leche y todos los derivados de la leche, la mantequilla, el queso, todo esto para comer, la carne, la lana, así lo mismo con las vacas. Pero los caballos y los asnos eran la fuerza para el trabajo. Entonces, para sacar la mercadería o lo que vendían, los llevaban en los caballos, en los asnos. O si tenían bueyes, los bueyes eran usados para arar la tierra. No había tractores, pero había bueyes. No había camiones, pero había asnos, había caballos. Así que vender o entregar su ganado no era simplemente, bueno, cogí unas vacas y las vendí y con eso como. No, es que están entregando la la fuente de donde ellos producían cosas. No era que, bueno, aquí te doy 10 burros, no, es que entregar 10 burros o 10 caballos para poder comer era como decir hoy, entrego 10 carros que tengo. Así que estaban perdiendo la fuerza productiva estas personas, lo que producían, lo que les llevaba a producir. Entonces el que antes araba la tierra con los dos bueyes que tenía, ya no lo va a poder hacer, porque ahora tuvo que entregar los bueyes para poder comer. El que tenía las 100 ovejas, entonces ya no lo va a poder hacer, no va a poder sacar lechecita, ni quesito, ni mantequilla, ni la lana, ni la carne, ni nada, porque ya las entregó. Y de pronto entrega algunas y se come otras para seguir subsistiendo. Familia, y aquí quiero llegar a un punto importante. Cuando la crisis se agrava, cuando tu esposo ya lleva 7 meses sin conseguir trabajo, sin trabajar, cuando ya eso ha ocurrido y ya la señora de la tienda no te quiere fiar más, ya no te quiere dar más crédito y ya tu familia tampoco te puede ayudar, entonces toca echar mano de lo que se tiene. Y cuando yo era niño yo vi a mis padres en una situación semejante y entonces hubo que vender lo que tenían. Y recuerdo que en dos crisis que vivimos, en una mi padre vendió las vacas que tenía, porque literal tenía vacas y las vendió. Creo que eran como 6 o 8. Las tuvo que vender. Pero a otras personas les toca vender su carro porque llegó la crisis. Entonces, si me llega la crisis y tengo un carro que cuesta $30,000, entonces lo vendo y me compro uno por allá de 10,000, no lo sé, o de 15,000, para apaciguar la situación con los otros 15,000 que me quedan. Y entonces, en esta tercera etapa de la crisis, esa es la segunda opción, empezar a vender los bienes que tengo. O si tengo animales, pues listo. Pero si tengo autos, listo, vendo ese auto. No es que por allá tengo una refri nueva, es que cuando me casé me dieron dos y tengo una nuevita, listo, hay que vender eso. Pero no se deja morir de hambre, no se deja morir de hambre.
Ah, es que yo sí tengo unas ovejitas por allá, unos cuyes, unos chanchos. Empecemos a vender esto para hacerle frente a la crisis. Y hay un punto que no he tratado, pero quiero tratarlo ahora. En medio de la crisis, lo que no puede faltar es mi oración y mi clamor a Dios. Y sabiduría. Señor, enséñame cómo salir de esto, cómo hacerle frente a esta crisis. Enséñame de qué manera yo puedo salir. Muéstrame de qué forma salgo yo de esto. Porque es que ya se acabó el dinero. Ahora se me están acabando los animales o el carro o lo que tenía. O mi carro o mi empresa que tenía. Me toca salir de ello. Cuando yo estaba en la universidad recuerdo que tenía un amigo en una crisis tremenda y ese muchacho vendía hasta la ropa. Tenía buena ropa que su papá le mandaba de Estados Unidos, pero le mandaba maletas. Y este chico, en medio de la crisis, le tocó vender la ropa nuevita que su papá le mandaba. Pero hay que hacer algo, no nos vamos a dejar morir. Y yo le digo a usted, si usted está en una crisis, sí, seguramente tendrá que hacer esto y vender el ganado y la empresa y el carro y la bicicleta y la moto. Ok, el otro no, el otro vendió una máquina de coser que tenía. Estoy yo aquí inventando cosas de escenarios que pudieran ocurrir. El otro vendió la refrigeradora. El otro tenía una tienda o una farmacia y la vendió. Tengo una amiga que hace unos 2 meses vendió la farmacia porque la crisis en que está, bueno, no ella, sino la hija que vive allí al lado de ella, vendió la farmacia porque la crisis para ella está difícil. Y el esposo se fue a España, el esposo de la chica, a trabajar. Pero en medio de esta crisis no puede faltar la oración, no puede faltar el clamor a Dios, no puede faltar el clamor pidiéndole enseñanza y sabiduría, perdón, pidiéndole sabiduría, pidiéndole inteligencia. El caso de esta señora que les digo, la hija está casada, es una muchacha, joven, su esposo también, y la chica tenía una farmacia, pero no le iba bien, entonces decidió vender la farmacia. En medio de que quería vender la farmacia, empezó a orar y a decirle al Señor, Señor, voy a vender lo que tengo, así lo poco que esté, lo que hay, por $5,500. Si me dan $5,500, me siento agradecida, Señor. Con todo y entrego la vitrina y entrego esto, todo perfecto. Un día fui y le digo, ¿y qué pasó con la farmacia de su hija? Veo ahora un señor. Dice, no, líder, mi hija ya vendió la farmacia. Ay, sí, digo, sí, ya. Y el testimonio es que no la vendió en 5,500, sino 6,500. Entonces le pregunto, ¿y cómo así? ¿Cómo hizo? Dijo, no. Alguien llegó, le dijo, sí, la farmacia está en venta. Sí. La miró y dijo, yo le ofrezco 6,500. Y la otra de una. Ah, claro, se la vendo. Sí, 6,500 está bien. Pero ella había pensado pedir 5,500. Pero la oración, la intercesión, el clamor le llevó a ver ese milagro. Entonces, familia, cuando se está en esa etapa, hay que salir del ganado o de lo que se tenga, pero no vamos a dejar morir de hambre a nuestra familia. Hay que orar en medio de la crisis también para que esa crisis termine pronto, para que esa crisis termine pronto. Yo me imagino, bueno, no es que no me lo imagino, es que lo he visto. ¿Cuántas iglesias en Venezuela oran para que la crisis termine?
Venezuela lleva años, una década y más, sumido en una crisis. Y muchas iglesias claman, oran para que la crisis termine. Y ahora que supuestamente el régimen está a punto de caer, las iglesias oran con mayor fervor para que la crisis termine. Hijos de Dios, en medio de la crisis también se debe orar. Orar para que la crisis termine. Orar para que las cosas cambien. Bueno, sucede que entonces entregaron sus animales a José, pero cuando leímos el versículo 17, vamos a verlo nuevamente, ocurre algo. Aquí hay un detallito que nos marca que esta crisis siguió. Dice el versículo 17, ellos trajeron sus ganados, estoy en Génesis 47, 17, ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimento por caballos, y por el ganado de ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados, escúchelo bien, aquel año. O sea, vendieron su carro, vendieron sus máquinas de coser, vendieron su negocio, pero eso solo alivió la crisis por un año. Si no hay un cambio en mi situación, el próximo año me tocará vender no sé qué más cosas. Y fue lo que le ocurrió a ellos. La situación no cambió. La situación siguió igual. Y ellos vendieron sus vendieron sus ganados. Pero como no entraba nada a sus bolsillos, eso solo les sirvió por un año. Ahora, quiero, ya para terminar, mirar esto desde otro punto de vista. Si tú te das cuenta, hoy, hoy, ¿qué fecha es hoy? 29 de agosto de 2025. Si tú te das cuenta hoy que este proceso se está dando en tu vida, enciende una alerta. Si tú ves que ya estás en esta tercera etapa de crisis, enciende las alertas, porque la cuarta etapa que veremos la próxima semana es la etapa donde ya ellos tienen que vender todo, las tierras y venderse ellos mismos. Pero eso lo veremos la próxima semana. Pero enciende las alertas, porque algo hay que hacer, algo hay que hacer. Y es aquí donde muchos toman la decisión, escuche, movidos por la necesidad de irse a trabajar a otro país, movidos por la necesidad. Y está bien, y seguramente esa será una de las salidas. Otro, en cambio, toma la decisión de salir a buscar trabajo en otra cosa que no sea lo suyo, porque en lo suyo no encuentra. Entonces, el que es conductor y no encuentra trabajo en la conducción, entonces dice, bueno, pero también sé hacer esto, también sé trabajar en la construcción, ya no en la conducción, pero sí en la construcción. Perfecto. Y tengo un amigo que es ingeniero, otro que es maestro, allá voy con ellos a ver de qué manera lo logro hacer. Pero recuerde, a la crisis siempre hay que hacerle frente. Mañana, dijo, la próxima semana veremos otra etapa de la crisis y miraremos algunos ejemplos. Y también vamos a topar el tema de las decisiones equivocadas que se toman. Porque hay personas que cuando ya se ven que no pueden salir de la crisis, toman la peor decisión de su vida o las peores decisiones de su vida.
y esto no debe ser así. ¿Cuáles son esas decisiones? Lo veremos también el próximo, la próxima semana. Vamos a decirle a Dios que baje esta palabra a nuestro corazón y que esta enseñanza, eh, de verdad, Señor, esta enseñanza se grabe en nosotros. Esta enseñanza sirva también como una alerta que hoy nos motive a mirar, Dios, en qué estado financiero estamos viviendo. Esta enseñanza nos lleve a ver la realidad de nuestra vida y a tomar acciones. ¿Qué acciones voy a tomar? ¿Qué decisiones? Pero necesitamos hacerlo, Señor. Yo te pido que nos dirijas y te pido que nos enseñes.